Estoy seguro que en Forex alguna vez has escuchado que el precio sube o baja debido a la oferta y la demanda. Pero exactamente, ¿qué es la oferta y la demanda en el mercado financiero? En este video te lo explicaré a detalle. Imagina un mercado donde lo que se compra y se vende no son manzanas ni ropa, sino monedas. Eso es, en esencia, lo que ocurre en Forex. Se intercambian monedas entre sí y el precio refleja cuánto vale una moneda respecto a otra. Piensa en un mercado callejero de frutas. Si llega un turista y quiere comprar muchas manzanas porque en su país están de moda, los vendedores suben el precio porque hay más demanda. Si de repente varios agricultores traen una gran cosecha de manzanas y hay más fruta que compradores, el precio baja porque la oferta supera a la demanda. En Forex pasa exactamente lo mismo, pero a escala global y con dinero. Para entenderlo en términos de divisas, primero recordemos qué es un par de divisas. Euro-dólar significa cuántos dólares necesito para comprar un euro. Si el valor del par sube de 1,10 a 1,12, eso significa que el euro se ha apreciado. Ahora necesitas más dólares para comprar un euro. ¿Qué provocó eso? Un aumento de la demanda de euros o una reducción de la oferta de euros frente al dólar. Ejemplo claro. Imagina que se anuncia que en Europa van a abrir muchos hoteles y tiendas, y empresas extranjeras necesitan pagar proyectos en euros. Eso hace que empresas y personas compren euros para pagar bienes y servicios en Europa. Más compras de euros equivale a más demanda de euros, lo que provoca que el precio del euro-dólar suba. Por el contrario, si hay noticias que dañan la economía europea, menos gente querrá euros y el euro-dólar bajará. Otro ejemplo cotidiano: turismo. Si muchas personas de Estados Unidos planean viajar a Europa, cambiarán dólares por euros antes de viajar. Esa demanda adicional por euros puede empujar al alza el euro-dólar, aunque sea temporalmente. Ahora expliquemos cómo se materializa eso en el mercado. Detrás de cada movimiento hay órdenes. Alguien pone una orden de compra o de venta. Si en un momento hay muchas órdenes de compra y no hay suficientes vendedores al precio actual, el precio sube hasta que aparezcan vendedores dispuestos a vender a ese nuevo nivel. Es decir, el mercado busca el precio donde la oferta y la demanda se equilibran. Si aparecen muchas órdenes de venta en un punto, el precio baja hasta que los compradores empiecen a comprar a ese nivel. Un concepto útil para visualizarlo es el libro de órdenes. Imagina una lista con todas las órdenes de compra y venta en distintos precios. Si el lado de compra es mucho mayor que el lado de venta en los precios cercanos, el precio subirá. Si el lado de venta domina, el precio bajará. En Forex, aunque muchos mercados no muestran públicamente todo el libro de órdenes, la lógica sigue siendo la misma. Los desequilibrios entre pedidos de compra y de venta cambian el precio. También es importante entender la liquidez. Liquidez significa cuánta cantidad se puede comprar o vender sin mover mucho el precio. En pares muy líquidos como eurodólar o dólar-yen japonés, hay tanto volumen que grandes órdenes se absorben sin causar movimientos enormes. En pares menos líquidos, una orden grande puede desplazar el precio dramáticamente. Por eso, la misma fuerza de oferta o demanda puede tener efectos distintos dependiendo de la liquidez del par. ¿Qué provoca aumentos de oferta o demanda de forma más frecuente? Algunos ejemplos reales. Decisiones de bancos centrales subir o bajar tasas de interés puede atraer o alejar capital. Datos económicos importantes como empleo, inflación, eventos políticos como elecciones, conflictos, movimientos de empresas multinacionales que necesitan cambiar moneda para pagar proveedores o repatriar ganancias y flujos de inversión, fondos que compran o venden grandes cantidades. Todos esos eventos crean órdenes que modifican la oferta o la demanda. ¿Cómo puede un trader aprovechar esto? Básicamente, buscando momentos donde espera un cambio en la oferta o la demanda. Por ejemplo, si se espera que un banco central suba tasas, muchos inversores comprarán esa moneda porque esperan rendimientos mayores. Un trader que anticipe correctamente ese movimiento puede comprar antes y vender después obteniendo beneficio. Otro enfoque es identificar zonas del gráfico donde históricamente se han acumulado órdenes de compra o venta, zonas donde la oferta o la demanda se han mostrado fuertes, y operar cuando el precio reacciona en esas zonas. Pero atención, aprovechar oferta y demanda no es magia.
Hay riesgos. Las noticias pueden interpretarse de forma diferente a lo esperado. El mercado puede tener movimientos rápidos y volátiles, y sin una buena gestión del riesgo, una pérdida puede borrar ganancias anteriores. Por eso es fundamental usar stop loss, dimensionar posiciones correctamente y no operar basado en corazonadas. Para reforzar con un ejemplo práctico y simple, imagina que un país anuncia un paquete de estímulo económico que atraerá inversión extranjera. Muchos inversores necesitarán comprar esa moneda para invertir, así que la demanda sube. Si entras comprando antes del movimiento y el mercado reacciona como esperabas, el precio sube y obtienes ganancias. Pero si la reacción es menor o el mercado ya lo había descontado, podrías perder. Por eso saber quién genera la demanda, inversores, empresas, bancos centrales, turistas, y cuándo suele hacerlo, marca la diferencia. En resumen, oferta y demanda en Forex funcionan igual que en cualquier mercado. Más compradores que vendedores empujan el precio al alza. Más vendedores que compradores lo empujan a la baja. Lo que cambia en Forex es quienes generan esos flujos: bancos, empresas, fondos, traders minoristas, y la velocidad y la escala con la que ocurre, porque aquí operan actores globales y cantidades enormes. Entender qué provoca aumentos de oferta o demanda y cómo se reflejan en el precio es la base para interpretar movimientos y tomar decisiones informadas. En los próximos videos conoceremos a todos los participantes del mercado: bancos centrales, bancos comerciales, fondos de inversión, empresas multinacionales y traders minoristas como tú y yo. Veremos qué función cumple cada uno, cómo interactúan entre sí y por qué sus decisiones mueven el precio. Todo esto lo explicaremos aquí, en la ingeniería del trading. Nos vemos en el siguiente video.